Un afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de la Voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, Caminos de Fe, Caminos de Salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios Padre que nos ha creado es que todos los hombres se salven. Por eso nos ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y subió al cielo para salvarnos, para librarnos del pecado, de la muerte, del diablo, del infierno, y que podamos regresar a Dios como hijos en la vida gloriosa, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso iniciamos siempre este programa escuchando la palabra del Señor y lo que nos enseña su Santa Iglesia. Martes 10 de enero, entre los santos que se celebran hoy, está San Melquíades, oriundo de África. Fue el Papa número 32 de la Iglesia Católica, elegido en el año 311. Convocó un concilio para condenar la herejía donatista que pretendía otorgar validez al sacramento con base en la dignidad del ministro celebrante y no en la eficacia del sacramento por sí mismo. Murió santamente el 10 de enero del año 314 y sus restos sepultados en las catacumbas de San Calixto en Roma. San Melquíades, Papa, ruega por nosotros. Y también por el Papa Francisco rogamos para que tenga fortaleza y sabiduría para gobernar la Iglesia en estos tiempos difíciles. Pedimos por la unidad de la Iglesia Católica en la caridad y en la verdad. El reino de Dios se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina para que lo fermente todo. Un poquito de levadura hace un buen pan. Así tenemos que ser los cristianos, dar un aporte de gracia, de caridad, para que todo se transforme según la voluntad de Dios, que es paz, alegría, bien para todos. Oh Dios, que mandaste al mundo la fuerza de la buena nueva, del Evangelio, como levadura, concede a los fieles que llamaste a vivir en medio del mundo y de las ocupaciones seculares, fervor en el espíritu cristiano y la gracia de instaurar continuamente tu reino por medio de la gestión de los asuntos temporales. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Muy bien, que en las cosas pequeñas, sencillas, esté Dios presente, para en todo agradar a Dios y se transforme este mundo en un reino de paz, de justicia y de amor. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios lo sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Cuando dice: hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 8. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes.
Diste a tu Hijo el mando, las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios no como palabra humana, sino como la palabra divina, tal como es en realidad. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Jesús, escucha nuestra súplica y haz que seamos gratos a tus ojos. Líbranos de nuestra esterilidad con tu fuerza y tu poder, para que llevando una vida fecunda en obras de caridad, podamos dar gloria al Padre por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, tomada de la carta a los Hebreos, nos recuerda el inmenso valor de la dignidad humana. Dios nos ha creado para que disfrutemos de este mundo, nos asombremos y lo glorifiquemos, y todo lo ha puesto bajo el dominio del hombre. La historia, el pueblo de Dios y los ideales de la humanidad no son cosas despreciables a los ojos de Dios, sino que constituyen la materia prima sobre la cual Él imprime su obra creadora. El Salmo 8 que el autor comenta habla del hombre en general cuando dice que es un poco inferior a los ángeles. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Pero también se aplica el Salmo a Cristo Jesús, quien por su encarnación como hombre aparece como poco inferior a los ángeles, sobre todo en su pasión y en su muerte en la cruz. Pero ahora ha sido glorificado y se ha manifestado que es superior a los ángeles, coronado de gloria y dignidad, porque Dios lo ha sometido todo a su dominio, por haber padecido la muerte, para salvar a la humanidad. Dios le ha enaltecido sobre todos y sobre todo. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Jesús ha experimentado en profundidad todo lo humano, incluso el dolor y la muerte. Más aún llega a decir que Dios juzgó conveniente perfeccionarlo y consagrarlo con sufrimientos. Así ha podido conducir a la gloria a todos los hombres, a los que no se avergüenza de llamarlos hermanos. En el Evangelio Jesús nos enseña, vemos cómo Jesús no enseñaba como los escribas, sino como quien tiene autoridad. Él es el Hijo. Todos estaban asombrados de lo que decía y hacía Jesús. Son todavía las primeras páginas del Evangelio, llenas de éxitos y de admiración. Luego vendrán otras más conflictivas, hasta llegar progresivamente a la oposición abierta y condena a muerte de Jesús. El Señor enseña como ninguno ha enseñado, con autoridad. Además hace obras extraordinarias,
libera a los posesos de los espíritus malignos, cura a los enfermos. Con Jesús los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, hasta los muertos resucitan. Su fama va creciendo en Galilea, que es donde actúa de momento. Es que no solo predica, sino que actúa, enseña y cura, salva. Hasta los espíritus del mal tienen que reconocer que Él es el Santo de Dios, el Mesías. Fuera cual fuera el mal de los llamados posesos, el Evangelio lo interpreta como efecto del maligno. Y por tanto, el poder de Jesús es contra las fuerzas del mal para liberar al hombre. Nos admira la superioridad de Cristo Jesús sobre todo el cosmos, incluidos los ángeles, porque es el Hijo y está en íntima comunión con su Padre. Pero sobre todo nos conmueve su solidaridad total con la raza humana, haciéndose de los nuestros, hermano nuestro. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Nos ama y nos anuncia la salvación como hermanos. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, son de la misma naturaleza humana, aunque Jesucristo es Dios y hombre, sin dejar de ser Dios. Consagrado por los sufrimientos, habiendo experimentado lo que es sufrir, incluida la muerte, nos ha salvado desde dentro, haciéndose totalmente solidario de nuestra vida. Es una misión que se repetirá en días sucesivos y nos llena de confianza. Jesús se nos ha acercado y se ha hecho uno de nosotros para llevarnos a todos a la comunión de vida con Dios. Antes de comulgar decimos siempre el Padre Nuestro, la oración que Cristo mismo nos enseñó, en la que nos sentimos hijos del mismo Dios y por tanto hermanos los unos de los otros. Pero somos hermanos ante todo de Cristo Jesús. Esa es la razón por la que nos podemos sentir y somos en verdad hijos amados de Dios y hermanos de los demás, también hijos de Dios. Nos conviene recordar que Jesús sigue siendo el vencedor del mal o del maligno. Lo que pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, que también podría traducirse líbranos del maligno, lo cumple en plenitud Dios a través de su Hijo. Cuando iba por los caminos de Galilea atendiendo a los enfermos y a los posesos, y también ahora cuando desde su existencia de resucitado glorioso y todopoderoso, nos sale al paso a los que seguimos siendo débiles, pecadores, esclavos, y nos quiere liberar. Cuando se nos invita a comulgar, se nos dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. A eso ha venido, a liberarnos de toda esclavitud y de todo mal. Por otra parte, Jesús nos da una lección a sus seguidores. ¿Qué relación hay entre nuestras palabras y nuestros hechos? ¿Nos contentamos solo con anunciar la buena noticia? ¿O en verdad nuestras palabras van acompañadas y por tanto se hacen creíbles por los hechos? Porque atendemos a los enfermos y ayudamos a los otros a liberarse de sus esclavitudes. ¿De qué clase de demonios contribuimos a que se liberen los que conviven con nosotros? ¿Repartimos esperanza y acogida a nuestro alrededor? El cuadro de entonces sigue actual. Cristo luchando contra el mal, nosotros sus seguidores, luchando también contra el mal que hay en nosotros mismos y en nuestro mundo. Hacemos de la buena nueva de Jesús el Evangelio algo digno de credibilidad en nuestro mundo contemporáneo. Señor Jesús, en ti descubrimos la grandeza de nuestra dignidad. Danos la fortaleza para respetarnos y defender la dignidad de cada ser humano. Rompe todas las cadenas que nos oprimen y no nos dejan reconocerte como el Hijo de Dios. Amén. Se asombra el pueblo al ver esa autoridad de Jesús, porque enseñaba no como enseñan los escribas y los doctores de la ley, que hacían siempre referencia a la Sagrada Escritura, a los profetas, eso está bien. Aquí Jesús habla con autoridad del Hijo y con poder de curar y de expulsar demonios.
Precisamente estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. La relación entre la predicación de Jesús y su autoridad radica en su poder sobre el mal espíritu. Poder para expulsar al mal espíritu. ¿La predicación cristiana actual resulta eficaz contra el espíritu del mal? Más en concreto, ¿actúa contra los espíritus inmundos en esta época de pansensualismo? No se trata de recaer en una condena de la sexualidad indiscriminada, sino solo de la desviada. Aquí está dando una explicación interesante este autor, ¿no? En este mundo también hay mucha impureza, muchos espíritus impuros. Vivimos la castidad y denunciamos tanta impureza que afecta incluso a los niños. Como se ha difundido tanto la pornografía que afecta a chicos y grandes. Eficacia. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. La misión de Jesús es combatir a los malos espíritus. Por su parte lo hizo en aquel tiempo y lo hace actualmente. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. La misión de la Iglesia y de los cristianos no es contemporizar con cualquier moral vigente, por permisiva que sea, sino proseguir la obra de Jesús contra el espíritu del mal y enseñar que los mandamientos de la ley de Dios tienen vigencia, unidos al mandamiento del amor. Muy bien. Hay un famoso libro llamado La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Dice que después de la Biblia es uno de los libros que más se ha editado. Entonces, vamos a leer siempre un poquito, Dios mediante, en estos programas, algo sobre la imitación de Cristo, que es un libro verdaderamente de oro. Entre los 45 tratados que se atribuyen al venerable Tomás de Kempis, ninguno ocupa tan eminente lugar como este de la imitación de Cristo. Libro en verdad de oro, al que desde su aparición no han cesado de enaltecer los santos y los sabios, y todos los que lo conocieron, teniéndolo por el contenido moral de su doctrina, después del Santo Evangelio, por el más digno de aprecio y veneración. Miren qué interesante, después de los Evangelios dicen que este libro es el más apreciado. Consuélase nuestro ánimo en ver cómo, en medio de esa literatura frívola y ligera que corre por estos mundos, tiene tanta estima el cristiano por este valioso y jugoso libro. Claro, hay una cantidad de literatura y de mentira y de fantasías y de impurezas que no vale la pena leer. Hay que buscar los tesoros auténticos, no la fantasía. A él acude para su provecho espiritual, en él encuentra Pablo para su meditación y reposo para su espíritu, fatigado por las vicisitudes de la vida. Él le sirve como despertador a una vida sólidamente cristiana, al ponerle delante el divino ejemplar Jesucristo, en cuya imitación encuentra el hombre la santidad en la tierra y la esperanza de su eterna felicidad en el cielo. Esto nos ha movido a publicar esta edición para mayor comodidad de personas de vista delicada, por eso va con letra grande. Para que su lectura resulte más fácil y atrayente, se ha seguido entreverando el texto con subtítulos en los comienzos de los párrafos. Este trabajo fue encargado al reverendo Luis Rivera, misionero del Inmaculado Corazón de María, quien puso su acreditada competencia en la interpretación de su pensamiento, completándolo además con la edición de un brevísimo y completo devocionario, que podrá suplir en muchas ocasiones a otros más voluminosos. Pedimos al Señor que bendiga la semilla que esta editorial se propone sembrar en el vasto campo del Padre de Familias, a fin de que llegue a dar los frutos que anhelamos. Libro primero, capítulo primero. De la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. Jesús, nuestro modelo. Quien me sigue no anda en tinieblas. Evangelio de Juan,
capítulo 8, verso 12. El que me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres, si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesús e imitarle. Bien. Otro libro interesante que podemos ir avanzando es La Perfección Cristiana, según el espíritu de Francisco de Sales, escrito por Emilio González, presbítero, y dedicado a la Virgen Santísima. A ti, purísima e inmaculada Virgen María, Reina de los ángeles y Madre dulcísima de los hombres, a ti, refugio de los pecadores, delicias de los justos, gozo y embelezo de los bienaventurados, a ti que eres espejo de justicia, dechado de perfección, fuente perenne de santidad, ofrece, dedica y consagra este modesto trabajo en testimonio de amor y de gratitud, el último de tus siervos y el más indigno de los ministros de tu Hijo. Esa es una dedicatoria de Emilio González, presbítero. Entre las personas piadosas que aspiran a la perfección cristiana, pocas o ninguna habrá que no haya oído hablar de la santidad de la doctrina y el espíritu de San Francisco de Sales. Por eso este librito, La Perfección Cristiana, está basado en este espíritu de Francisco de Sales, ¿no? Él decía que con una gota de miel se logra mucho más que con un barril de vinagre, ¿no? Entonces siempre la dulzura, la bondad, la caridad. Y de allí vendrán después los salesianos, ¿no? Parece que San Juan Bosco se va a inspirar mucho en este espíritu de San Francisco de Sales para su obra, ¿no? Bien. El Catecismo de la Iglesia Católica, que nos habla sobre los sacramentos, la vida cristiana, la doctrina cristiana, en relación al matrimonio, en el numeral 1621, dice que en el rito latino, o sea, nuestro rito, ¿no?, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. O sea, el matrimonio en la Santa Misa y con Santa Comunión. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa, amada, por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Santa Eucaristía, para que comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Muy profundo esto, ¿no? El matrimonio es un grande misterio, decía Pablo, ¿no? Y yo lo relaciono con la entrega de Cristo a la Iglesia, el esposo a la esposa. Y es importante que se celebre en la Santa Misa con la Santa Comunión. Los dos reciben a Cristo y están unidos en Cristo, en un solo cuerpo, los dos, y en Cristo Jesús. Muy bonito lo que dice el Catecismo sobre la celebración del matrimonio. Bien. Lamentablemente se ha seguido extendiendo por el mundo el crimen del aborto, leyes que favorecen el aborto y pretenden que se pueda practicar incluso hasta el 9º mes o hasta el momento del nacimiento, llegando a un verdadero infanticidio, ¿no? O sea, un odio contra la vida más inocente y más indefensa que tiene derecho a venir al mundo, ¿no? Un odio realmente diabólico, ¿no?, contra las criaturas, poniendo como máscara un supuesto derecho de la mujer, ¿no? Pero resulta que el que está en el seno materno es otra persona y es su hijo. Entonces, ¿cómo puede haber derecho a matar a otro ser humano y que es el hijo? No tiene sentido. En los Estados Unidos, un breve resumen de lo que está pasando aquí. A lo largo de 200 años de historia de Estados Unidos, la ley protegió al bebé que crecía en el seno de su madre. Pero llegó un día en 1967 en que el primer estado
legalizó el aborto para unos pocos casos difíciles, entre comillas. Y en 1973, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que mientras el bebé viviera en el seno de su madre, era propiedad de ésta. Más aún, legalizó en los 50 estados el derecho de la madre a destruir esa propiedad por cualquier razón que fuera, durante la totalidad de los 9 meses del embarazo, siempre que el aborto fuera practicado por un médico autorizado. O sea, la madre tiene derecho a matar al hijo y que lo haga un médico autorizado, ¿no? Como que con eso las cosas se van a hacer legales, entre comillas. Hoy casi 1 de cada 3 bebés concebido en los Estados Unidos es matado por aborto. 1 de cada 3 bebés. Lo cual hace un total de 1.500.000 bebés muertos por año. Ha subido, este libro se escribió hace muchos años, pero creo que ya va la cifra por 1.800.000 de niños abortados en los Estados Unidos cada año, ¿no? Un río de sangre inocente. Durante más de una década, la tasa de natalidad se situó bien por debajo de la tasa de reemplazo. Si no fuera por el hecho de que las personas ancianas tienen una vida mucho más prolongada y de que la inmigración es intensa, nuestra población estaría disminuyendo. O sea, se matan tantos niños que la población comienza a disminuir, pero lo que ocurre en Estados Unidos es que van muchos migrantes allá, ¿no? Muchos migrantes. Y también la medicina hace que las personas vivan más tiempo. Pero hay otros países donde realmente la situación es grave, un verdadero invierno demográfico. Hay más defunciones que nacimientos y se comienza a disminuir la población. Se va a un auténtico desastre, un desastre demográfico, ¿no? Bien. A veces el médico, cuando pide unos exámenes, se preocupa porque aparece alta la urea, la creatinina, ¿no? Indica que hay una falla renal, ahí algo está pasando, ¿no? Puede haber una insuficiencia renal aguda. Se denomina insuficiencia renal al deterioro de la función renal expresado por un aumento de los productos nitrogenados de desecho, lo que decíamos, la urea, la creatinina, el ácido úrico, y una alteración en la homeostasis del organismo, equilibrio hidroelectrolítico, volemia. Tiene que haber cierta cantidad de líquidos, de electrolitos, de sodio, potasio, en el espacio vascular, en el espacio intersticial, en las células, todo está ordenado en el organismo, pero aquí hay un desequilibrio. En la insuficiencia renal aguda, el deterioro de la función renal se produce en forma brusca en horas o días. Si hay hiperpotasemia moderada o grave, el paciente debe recibir la transfusión durante la sesión de diálisis o después de corregir el desequilibrio electrolítico. Tener cuidado al transfundir hematíes por el problema del potasio, dicen. Cuando la insuficiencia cardíaca es la causa de fallo renal agudo, el tratamiento debe dirigirse a disminuir el retorno venoso e incrementar el flujo sanguíneo. La administración de nitroglicerina, furosemida y fármacos inotrópicos hay que tenerlos en cuenta. La dosis de digoxina debe modificarse de acuerdo a la función renal. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo el enalapril, etc., y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como el losartán, mejoran la fracción de eyección miocárdica y el flujo sanguíneo renal, lo que facilita la diuresis. Sin embargo, pueden causar un descenso del filtrado glomerular en pacientes con riñón único o con estenosis de la arteria renal. Hay un síndrome llamado hepatorrenal. Hay que suspender la administración de diuréticos y valorar la realización de una paracentesis evacuadora, o sea, sacar líquido, para disminuir la presión intraabdominal. Bien, entonces hay que tener presente eso, ¿no? Hay que ayudar al corazón a bombear mejor, pero tener cuidado también
con afectar un poco a la filtración glomerular. Por eso tiene que estar de acuerdo aquí un cardiólogo con un nefrólogo, ¿no? Un internista, para manejar mejor a estos pacientes que tienen una insuficiencia renal aguda, ¿no? A veces hay que llegar a la diálisis, que está indicada cuando los valores séricos muy elevados de urea y creatinina, ¿no? Cuando hay una sobrecarga de volumen con edema agudo de pulmón o hipertensión arterial grave, cuando hay una uremia sintomática, está muy alta la urea, puede producir una encefalopatía, una pericarditis, hemorragia gastrointestinal o alteraciones de la coagulación. Si está muy alto el potasio, una hiperpotasemia o acidosis metabólica grave que no responden al tratamiento médico. La diálisis está contraindicada, aunque concurran las circunstancias antes descritas, cuando ésta no vaya a mejorar el pronóstico de la enfermedad de base del paciente. Por ejemplo, una neoplasia en estadio terminal, demencia avanzada, quemaduras muy extensas, etc., ¿no? Ahora, si la insuficiencia renal aguda, el problema ya no es prerrenal, por lo general donde falta líquido, sino está en el riñón, es parenquimatosa. Se aplican las mismas medidas generales anteriores que decíamos: corregir las alteraciones electrolíticas, eliminar agentes causales que puedan estar afectando más al riñón, monitorizar la presión arterial, el ritmo, la frecuencia cardíaca, una buena volemia, una buena hidratación. Una vez conseguida la euvolemia, o sea, una buena hidratación, un buen volumen circulante, debe restringirse el aporte de líquidos a las pérdidas, diuresis y otras, más 500 ml. Un parámetro útil para controlar el balance hídrico es el peso diario del paciente. Si existe una sobrecarga de líquidos o normovolemia con el alto aporte de líquidos intravenosos, se puede administrar diuréticos de asa como la furosemida en dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 horas por vía intravenosa. Las indicaciones y las contraindicaciones para la realización de diálisis son las mismas ya descritas. El problema puede estar más allá del riñón, puede ser obstructivo. Además de las medidas generales ya expuestas y de la corrección de las alteraciones de los electrolitos, especialmente sodio, potasio, calcio, si existe una obstrucción al flujo de orina, debe corregir su causa. Se realizará un sondaje vesical o suprapúbico. Y si la anuria no se resuelve, una nefrostomía percutánea del riñón o de los riñones dilatados como medida de urgencia. Hay que controlar el equilibrio hidroelectrolítico después de la desobstrucción, puesto que puede aparecer una poliuria con riesgo de deshidratación e hipopotasemia. Se destapó, pero se pierde mucho líquido y puede bajar mucho el potasio, estar atentos. Entonces, fíjense, los problemas de la insuficiencia renal aguda, ¿no? Y si la enfermedad renal crónica se caracteriza por la disminución lenta y no reversible del filtrado glomerular, secundaria a una destrucción progresiva de las nefronas, que lleva un incremento de los productos nitrogenados, de la urea, creatinina, ácido úrico, va poco a poco avanzando esta insuficiencia renal. En general, los pacientes urémicos no conocidos previamente y que estén asintomáticos no necesitan tratamiento urgente. Los pacientes sintomáticos pueden acudir al servicio de urgencias por deterioro de la función renal, sobrecarga de volumen, estar muy hinchaditos, o trastornos hidroelectrolíticos. Situaciones de hipovolemia, falta de líquido. Situaciones de bajo gasto cardíaco, problemas cardíacos o obstrucción de las vías urinarias. Si aparece edema agudo del pulmón y el paciente está recibiendo terapia, el tratamiento de elección es la diálisis. Cuando el paciente está en diálisis, aunque mantenga una diuresis residual, el filtrado glomerular está tan disminuido que los diuréticos que son de elección en el edema agudo de pulmón aquí no son eficaces. Los diuréticos de asa, como la furosemida, no son útiles para un aclaramiento de creatinina inferior a 2 mililitros por minuto.
y los diuréticos tiacídicos no lo son si el aclaramiento es inferior a 5 mililitros por minuto. O sea, llega un momento en que solo la diálisis ayuda, no los diuréticos. Si hay edema agudo de pulmón y el paciente no está en diálisis, hay que tratarlo por el especialista, ¿no? Si no se observa edema agudo de pulmón, se inicia el tratamiento con furosemida, 20 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. El trastorno hidroelectrolítico más frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica es la hiperpotasemia. En los pacientes sometidos a diálisis, este será el tratamiento de elección, aunque puede comenzarse con medidas farmacológicas. Caramba, ¿no? Hay que cuidar a los riñones, ¿no? Se les dice abundante líquido, poca carne, poca sal. Cuidado con los fármacos, porque puede haber algún fármaco que esté afectando más al riñón. Consultar, pues, al especialista, al nefrólogo, ¿no? Para dar un tratamiento adecuado. Bien. Hay personas que no tienen un problema renal, pero sí tienen un problema cardíaco, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, y esta insuficiencia cardíaca hace también que llegue poca sangre al riñón y puede afectarse también la función renal cuando hay una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y aquí en la insuficiencia cardíaca se administran también, pues, los diuréticos, los bloqueadores beta, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, por ejemplo, el enalapril, el captopril, y también los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como el losartán, irbesartán, etcétera, ¿no? En cuanto a los bloqueadores beta, se utilizan por vía oral asociados a la doble terapia reseñada. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, el antihipertensivo, o antagonistas de los receptores de la angiotensina, que son otros antihipertensivos, y los diuréticos, antagonistas de los receptores de la aldosterona, unos diuréticos especiales, especialmente la espironolactona, que más se utiliza. Entonces, si el paciente ya está recibiendo estos antihipertensivos, estos diuréticos especiales, el paciente puede utilizar ahora bloqueadores beta, siempre que los pacientes continúen sintomáticos, pero en situación clínica estable, una presión arterial sistólica mayor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 70. Entonces amerita utilizar estos beta bloqueadores en los pacientes con insuficiencia cardíaca si la presión arterial sistólica es mayor de 90 y la frecuencia cardíaca es mayor de 70. Se puede administrar el carvedilol o, como alternativa, el bisoprolol. El carvedilol es el más usado. Hay comprimidos de 6,25 y 25 miligramos. La dosis inicial es de 3,125 miligramos cada 12 horas. O sea, media tabletita de 6,25 cada 12 horas. Que se incremente al doble cada 2 semanas. Se dejan pasar 2 semanas y ya después se toma 6,25 miligramos cada 12 horas. Hasta alcanzar una máxima dosis de 25 miligramos cada 12 horas. Fíjense cómo se va subiendo. 6,25, la mitad de la tabletita cada 12 horas, o sea, 3,125. Después de 2 semanas al doble, o sea, 6,25. Después de otras 2 semanas se puede subir al doble, o sea, 12,5 cada 12 horas, y se puede llegar a una dosis máxima de 25 miligramos cada 12 horas. Otra alternativa al carvedilol, o una alternativa al carvedilol, es el bisoprolol. Hay comprimidos recubiertos de 2,5, 5 y 10 miligramos, en dosis inicial de 1,25 cada 24 horas, o sea, la mitad de la tabletita más pequeña, que se incrementa semanalmente en 1,25.
O sea, en la siguiente semana tomará 2.5 y hasta alcanzar los 5 miligramos en 24 horas. Si bien es tolerado, si es bien tolerado este fármaco, se incrementa la dosis cada 4 semanas hasta llegar a 7.5 miligramos en las 24 horas y finalmente incluso hasta 10 miligramos cada 24 horas como dosis de mantenimiento. Nos damos cuenta pues que son fármacos de utilización delicada, ¿no? Siempre por el médico, ¿no? Que se empiezan con dosis pequeñas y progresivamente se va aumentando, ¿no? Entonces, entre los fármacos muy utilizados en la insuficiencia cardíaca están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, el clásico losartán, el clásico enalapril, y el captopril, ¿no? Están indicados en la disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática. Estos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y se cansan fácilmente y muchas veces están hinchaditos, es porque tienen una situación en la cual el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado. Cada minuto el corazón tiene que bombear una cantidad, pero el corazón no es capaz de mantener este volumen minuto para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de los tejidos. Ello se debe a una disminución de la capacidad contráctil del corazón, bien por alteración primaria de la función miocárdica o secundaria a procesos sistémicos que desembocan en un fallo ventricular. Entonces, sobre todo el ventrículo izquierdo es el que más falla, ¿no? Después puede afectarse también el ventrículo derecho. El tratamiento domiciliario está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca conocida en clase funcional 1 a 3 de la New York Heart Association, sin criterios de inestabilidad hemodinámica y en ausencia de complicaciones agudas. O sea, el paciente está estable, ¿no? Por lo tanto, debe tener una actividad física normal, aunque adaptada a sus necesidades, de forma que no llegue a producir disnea, ese sed de aire muy agotado, ¿no? Una actividad física moderada. Una dieta hiposódica, baja en sal. Es importante. Hay que evitar el sobrepeso y el alcohol. Y prohibir el consumo de tabaco. Bajar de peso, no consumo de alcohol, no tabaco. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECA están indicados en la disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática, y constituyen junto con los antagonistas de los receptores de la aldosterona y de los bloqueadores beta el tratamiento de primera línea de la insuficiencia cardíaca. Al hablar de antagonistas de los receptores de aldosterona se refiere a un diurético especial, ¿no? Entonces, este fármaco, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, junto con el antagonista del receptor de aldosterona, que es un diurético, y los beta bloqueadores, es el tratamiento básico de la insuficiencia cardíaca. Entre los inhibidores de la enzima convertidora tenemos el enalapril, que fue el primero de los que apareció, comprimidos de 5 y 20 miligramos. Se empieza con dosis iniciales de 2.5 miligramos cada 24 horas, media tabletita de 5. Se incrementa progresivamente si no aparece hipotensión ortostática, o sea que el paciente se levanta y se le baja la presión. Si no aparece ese bajón de presión, se va subiendo poco a poco hasta llegar a una dosis de mantenimiento de 20 miligramos en 24 horas. Empezaron con 2.5 y van subiendo poco a poco. Otro fármaco utilizado es el captopril, comprimido de 25 y 50 miligramos, en dosis inicial de 12.5 miligramos cada 8 horas, o sea, la mitad de la tableta de 25 cada 8 horas, que puede incrementarse hasta alcanzar una dosis de 50 miligramos cada 8 horas. Menos se utiliza el captopril aquí en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Se utiliza más el enalapril. El captopril lo utilizan mucho para tratar las urgencias hipertensivas, ¿no?
Cuando la administración de estos fármacos causa efectos secundarios como intolerancia o tos persistente, pueden utilizarse como alternativa a los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARA2, siendo la única indicación de estos. No pudo tolerar bien el primero, el enalapril, el captopril. Bueno, nos pasamos entonces a estos fármacos como el losartán o el irbesartán. En losartán, por ejemplo, hay comprimidos de 12.5, de 50 y de 100. En nuestro medio más de 50 y de 100. Se da una dosis inicial de 12.5 cada 24 horas. Fíjense, bajita, ¿no? Que se incrementa semanalmente hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 25 a 50 miligramos cada 24 horas. Hasta allá se llega, ¿no? 25, 50 en la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos se administran en situaciones en las que exista sobrecarga de líquidos o congestión pulmonar. El diurético de primera elección debe ser un antagonista de los receptores de la aldosterona, que es la espironolactona o la epleronona, asociado o no a un diurético de asa, la furosemida. Pueden utilizarse los dos, la espironolactona solita o espironolactona con furosemida. En pacientes con edemas refractarios y ascitis puede ser necesario añadir a la furosemida una tiazida, que es la hidroclorotiazida, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea superior a 30 mililitros por minuto. Fíjense, lo normal es espironolactona y furosemida, a veces hay que añadir otro, hidroclorotiazida. La espironolactona, este diurético especial, hay comprimidos de 25 y de 100, en dosis que oscilan entre 25 miligramos cada 24 horas y hasta 100 miligramos cada 8 horas por vía oral. En la insuficiencia cardíaca, la asociación de espironolactona con antihipertensivos y ECA o ARA2 ha demostrado una disminución de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios. Es por eso que ahora en la insuficiencia cardíaca siempre se da la espironolactona. La epleronona, que es un primo de la espironolactona, hay comprimidos de 25 y de 50 y se da en dosis de 25 a 50 miligramos cada 24 horas. La furosemida, comprimidos de 40 miligramos, la dosis oscilan entre 40 miligramos cada 24 horas, una tableta cada 24 horas, y hasta 40 miligramos cada 6 horas. Comienza con poquito y se va aumentando. Y la hidroclorotiazida, que a veces se necesita, hay comprimidos de 50 miligramos en dosis de 12.5 hasta 100 miligramos 24 horas por vía oral, teniendo cuidado de ver cómo está la función renal. Bien, se utilizaba mucho la digoxina, ahora se utiliza menos en nuestro medio, pero también es un fármaco muy útil en la insuficiencia cardíaca. Está indicada fundamentalmente en la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida y en la miocardiopatía dilatada sintomática. Fíjense, hay problemas de arritmias en la insuficiencia cardíaca o el corazón se puede dilatar mucho. Su administración está contraindicada en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal. Y debe tenerse especial precaución en los pacientes ancianos y en los casos de insuficiencia renal. Cuidado ahí con la digoxina. La digoxina, comprimidos de 0.25, se administra por vía oral una tabletita cada 8 horas durante 2 días. O sea, como que ahí se va impregnando, ¿no?, el fármaco, ¿no? Para continuar posteriormente en dosis de 0.25 miligramos cada 24 horas. Si el paciente ya está digitalizado, no se administra esta dosis inicial de carga, pero lo normal es cuando el paciente no ha recibido la digoxina, que se administre una tabletita de 0.25 cada 8 horas durante 2 días. Y al tercer día comienza con una tabletita cada 24 horas. Está muy escasa aquí, casi no se encuentra en el Ecuador y muchos tienen que ir a comprarla al Perú. Hay otro fármaco que es la ivabradina. Hay comprimidos de 5 y 7.5 miligramos. Está indicada cuando la frecuencia cardíaca
en ritmos inusales mayor de 70 a 75 latidos por minuto, en pacientes sintomáticos, a pesar del tratamiento correcto con bloqueadores beta. O sea, a pesar de que se da, por ejemplo, carvedilol, el corazón sigue latiendo muy rápido. Se apoya con ivabradina. Se administran inicialmente en dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, siempre poco, por vía oral. Se va incrementando una vez por semana a 5 miligramos cada 12 horas. Si transcurridas 3 a 4 semanas no se obtiene el efecto deseado, se puede llegar a una dosis tope de 7.5 cada 12. Entonces siempre vemos cómo comienzan con dosis bajas y van subiendo progresivamente, ¿no? Otros fármacos son los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina 2. Los inhibidores de la neprilicina y del receptor de angiotensina 2 son en la actualidad la principal innovación terapéutica en la insuficiencia cardíaca. Están indicados en pacientes con síntomas moderados a graves y con una fracción de eyección ventricular igual o inferior al 35%. O sea, el corazón bombea muy poco, ¿no? A pesar de una dosis estable de fármacos clásicos, que ya hablamos, requieren la suspensión de estos tratamientos al menos 36 horas antes para evitar el riesgo de angioedema, un trastorno de edema serio, ¿no? El primer fármaco de esta generación combina una molécula de sacubitrilo, que es un inhibidor de la neprilicina, y el valsartán. Se administra en una dosis inicial que se va poco a poco aumentando. Y el tratamiento no debe iniciarse en pacientes con hiperpotasemia o con una presión arterial muy baja, ¿no? Y debe considerarse una dosis inicial más baja en aquellos con una presión arterial sistólica de 100 a 110. Si el paciente con insuficiencia cardíaca, a pesar de todos estos tratamientos, se complica una descompensación y necesita ingreso, tiene que estar en cama, reposo en cama incorporado, o sea, un poco elevada la cabecera, ¿no? Administración de oxígeno, canalización de una vía venosa, medición de la presión arterial, control de la frecuencia cardíaca. Y por supuesto aquí comienza el tratamiento con los fármacos ya mencionados, los antihipertensivos especiales, los diuréticos, los beta bloqueantes, la digoxina, etcétera, ¿no? Muy bien. Hay ciertos fármacos que no conviene usar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Las glitazonas deterioran la función cardíaca, un tipo de fármaco que se usa en la diabetes. Los antagonistas del calcio, excepto el amlodipino y felodipino, eso sí se pueden usar. Los antiinflamatorios no esteroides, cuidado porque esos son muy utilizados en nuestro medio. Y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 por su efecto de retención de agua y sodio. Cuidado con los antiinflamatorios en la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, pidamos a Dios que nos libre de tantas enfermedades, que busquemos primero el reino de Dios para que tengamos salud espiritual y física. Muchas gracias a Pedrito y hasta la próxima semana. Dios mediante.